Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Nuevamente en este día martes con nuestro programa Hablamos de Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Como siempre, el conductor también, nuestro compañero Alberto Vélez, catedrático de nuestra universidad. Y para el día de hoy hemos invitado a una persona que tiene un vasto conocimiento sobre lo que se va a hablar, sobre lo que se va a proponer y lo que se va a sugerir. Esta noche vamos a hablar, a pesar de que el tema hace pocos días pudo tener ya aparentemente dentro del ámbito legal una posición definitiva, pero queremos insistir en esto: la legitimidad o la legalidad de las elecciones del día 2 de abril del 2007. Para ello hemos invitado al doctor Marcos Tulio Zambrano Zambrano. Él es una persona que desempeñó por 6 años las labores de presidente del Tribunal Electoral de Manabí, como se llamaba en aquella época. Ha sido también decano de la ULIAN en la ciudad de Chone, es decir, de la Universidad de Eloy Alfaro, y también fue secretario técnico de la institución pública denominada CETEC. Le damos la bienvenida al doctor Marcos Tulio Zambrano Zambrano y también a nuestro compañero Alberto Vélez en su orden. Un placer, muy buenas noches, estimados amigos. Siempre es un gusto darles este abrazo fraterno, este abrazo contundente, lleno de energía positiva, para iniciar este programa que propone la Academia, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Y un placer de partir con tan gratos invitados, así como con nuestro director general, el doctor Marcelo Farfanitia. Muy buenas noches a todos ustedes televidentes. Un honor, doctor Marcelo, Alberto y todos los que estamos compartiendo este set, estar aquí en la academia, en la universidad y más que todo en los medios de información que dan una orientación a la ciudadanía sobre temas y aconteceres que deben ser analizados desde el punto de vista jurídico, social y político. Entrando entonces en materia, como diría nuestro director de la carrera de Derecho, el abogado Luis Villacreces, marco legal para este proceso electoral: el Código Orgánico de la Democracia versus lo que significó antes la Ley de Elecciones, con la experiencia que usted tuvo frente a las funciones de presidente provincial de la delegación en Manabí, de aquel organismo llamado Tribunal Electoral. Esos pro o contra que podríamos encontrar en estos dos marcos jurídicos, el derogado y el existente. Bueno, yo podría circunscribir mi intervención en un aspecto muy importante, que es la legitimidad de los organismos electorales. Anteriormente era una representación política de diferentes sectores, que eran de los 7 partidos mayormente votados, y por lo tanto había una conformación diversa del principal organismo, donde nacen los otros organismos. Porque esto es muy importante analizar cuáles son los organismos electorales. El antes Tribunal Electoral, ahora se llama Consejo Nacional Electoral, nombra a las juntas provinciales, y estas a su vez nombran a los miembros de las juntas receptoras del voto. La junta receptora del voto en el proceso electoral es el momento de verdad donde sucede ese momento donde el ciudadano vota libre y democráticamente. Por eso es muy importante analizar que deberíamos volver a lo que fue anteriormente con la conformación del Consejo Nacional Electoral, porque realmente ha perdido credibilidad el organismo principal y por ende los accesorios, como son las juntas provinciales y las juntas receptoras del voto. Miren, yo recorrí los recintos electorales y en la primera y segunda vuelta la calidad de los miembros de las juntas receptoras del voto, que son el organismo electoral que recepta el sufragio, eran personas sin experiencia, personas sin formación, personas que no tienen, algunos incluso analfabetos. Yo creo que ese tema hay que revisarlo, porque desde allí podemos decir que hay una fragilidad de la estructura electoral en cuanto a cómo está conformado el Consejo Nacional Electoral por un concurso, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Elecciones, que dice que es el Consejo de Participación que elige a los 5 vocales. Yo creo que eso hay que revisarlo y debe la Asamblea Nacional hacer una reforma a la ley, no a la Constitución, sino a la Ley de Elecciones, el artículo 20, de cómo se designa el organismo superior electoral, en este caso. Y por otra parte, hay que analizar el 221, en cambio, de la Constitución, en el 217, perdón, de la Constitución, porque ¿qué es lo que más ha llamado la atención en este proceso electoral?
que no existe imparcialidad, y por otro lado, el padrón electoral. En pleno siglo XXI de la tecnología, todavía decimos que hay personas fallecidas hace 20 años, personas que están en el exterior que debían estar en un padrón pasivo, personas que son menores de 16 años y personas repetidas. ¿Por qué es esto? Porque nadie asume la responsabilidad. El Consejo Electoral dice, en este caso es el registro civil. En otros sistemas electorales de la región, como Perú, Chile, el Consejo Electoral, el registro civil es parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces nosotros proponemos que en el artículo 217 de la Constitución, que dice que la función electoral la conforman el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, yo creo que debe aparecer también el registro civil. Porque desde ahí ha venido muchas dudas. Perdone que le interrumpa, pero ya que usted tocó este tema que realmente estaba señalado prácticamente para la segunda o tercera parte, pero no vale la pena dejarlo, diríamos, sobre el tapete. Porque usted estaba diciendo que en vez de reformar la Constitución, podríamos reformar la ley orgánica, el Código Orgánico de la Democracia, esto es en la conformación del tribunal. Y la gran duda, la gran inquietud que sobrepasa, yo diría, el 70 o el 80% de los ecuatorianos, es que precisamente hoy, como usted bien lo señala, ya existe una conformación que no es realmente pluripartidista, que es una designación que representan exclusivamente a una organización y movimiento político. Entonces, la promesa de los candidatos a la presidencia de la República, en muchísimos de los casos, fue reformar o hacer una consulta, más bien, una consulta popular, otros dijeron asamblea constituyente, pero el objetivo fundamental era precisamente el de derogar la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo tanto, al no haber triunfado la oposición, al no tener una mayoría en la Asamblea Nacional la oposición, en la generación de propuestas de las organizaciones civiles y de las organizaciones políticas iría solo, exclusivamente, ante la imposibilidad de hacerlo, por las razones que he puesto, solo al Código Orgánico de la Democracia. De manera que ya tendríamos, desde esa perspectiva, un Consejo Nacional Electoral distinto al que existe actualmente, donde nadie tiene la oportunidad de poder verificar la organización, el desarrollo y el cumplimiento. Entonces, no valdría la pena hablar de las reformas a la Constitución, sino enfocarnos en esta factibilidad, en esta posibilidad más cerca o más cercana que puede darse si hay predisposición de quien lidera, en este caso, los destinos del Ecuador, de buscar una paz social, sería entonces enviando una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Democracia. Bueno, estamos de acuerdo, doctor, porque las condiciones políticas del futuro periodo presidencial realmente no son las adecuadas para reformas constitucionales, pero como fui enfático en expresar, el artículo 20 de la Ley de Elecciones dice que cómo se conforma el Consejo Nacional Electoral. Entonces, de ese punto de vista tenemos que partir. Y hay otras reformas que hay que analizar en la Ley de Elecciones, que es justamente el artículo 127 innumerado. Porque ahí ha partido mucha duda. Vamos a centrar el programa en los puntos neurálgicos que han dado las dudas y no en conjeturas que a veces de la gente que realmente no están fundamentadas en nada. Pero yo estuve en la audiencia en esta segunda parte y supe expresar que está mal interpretado el artículo 127 innumerado de la ley, porque dice que el Consejo Nacional Electoral podrá usar, ¿sí?, instructivos, podrá usar dispositivos electrónicos para difundir resultados y para difundir imágenes de actas. Pero no dice la ley que es para aprobar actas, que es el problema del famoso escaneo. El problema medular. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí existió la falla, mucho más cuando el famoso apagón electoral se dio, porque en este caso ese dispositivo electrónico no servía para evidenciar las actas que estaba aprobando la Junta Provincial Electoral en cada una de las jurisdicciones. Por lo tanto, ese es un tema neurálgico que hay que analizar, porque un sistema informático no reemplaza legal ni procesualmente a un organismo. La ley es muy clara. En el artículo 122 dice que es la Junta Provincial Electoral que hará el examen de las actas. No dice que es un sistema de escaneo.
Por lo tanto, en ese momento es donde realmente existe la confusión, donde el Consejo Electoral responde a los actores políticos diciendo que tienen facultad de usar un software para, en este caso, aprobar actas. Y ese es un error. Doctor, extrayendo del argot deportivo, este viejo adagio que dice que los jugadores nunca deberían escoger al árbitro, parece que eso está ocurriendo en el país. Entonces, en esta perspectiva, ¿cuál debería ser el ajuste que se deba hacer a la ley, pero el ajuste exacto para evitar que aquello ocurra? Es decir, que los jugadores sigan eligiendo al árbitro con el que quieren jugar. Bueno, insisto que es el artículo 20 del Código de la Democracia, donde dice que los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral son elegidos de un concurso realizado por el Consejo. ¿Pero cuál cree que sea la forma en que debe cambiarse este criterio? Dice que en los votos, cuando usted analiza la doctrina de derecho electoral, dice que el indubio pro elector, es decir, que todo va en función a lo que el elector quiere. Yo creo que la fórmula anterior era mejor que la de ahora. Decían, los 7 partidos políticos más votados nombran un delegado cada uno. Y la Asamblea Nacional los analizaba de acuerdo a si cumplían o no, en este caso, los requisitos, que son básicos, ¿no? Son requisitos como estar en uso de derecho de ciudadanía y ser ecuatoriano. Yo creo que también ese requisito debería subirse un poco, los estándares, que sean técnicos en informática, doctores en jurisprudencia, que puedan realmente aportar en un proceso electoral. Y por otro lado, lo que el doctor Farfán expresaba, realmente lo que el Ecuador lo tiene empantanado y lo tiene realmente enmarañado es el Consejo de Participación Ciudadana, que no representa absolutamente a nadie. Porque bien o mal, una Asamblea Nacional representa la voluntad de un ciudadano, expresada en un voto de gente que hizo una campaña, que hizo una propuesta. Mal o bien ganó y es representante. Pero el Consejo de Participación, yo creo que el gobierno le fue dando esas atribuciones justamente para llegar a estos momentos donde eligen casi a todos y no representan absolutamente a nadie. ¿Cree que debería ser reemplazado este organismo o simplemente desaparecer porque es innecesario? Yo creo que la Asamblea Nacional cedió sus potestades que constitucionalmente, históricamente se le ha dado doctrinariamente a la legislatura, porque en este gobierno ha pasado lo que ha pasado no solamente con la Asamblea. Pero más que ceder, fue arrebatada, diríamos, porque no fue una decisión de la Asamblea, no se dio, sino que la Asamblea Constituyente que preparó el proyecto lo aprobó el pueblo. Entonces fue el pueblo que le arrebató esas competencias a la Asamblea Nacional, ya hablando desde la, diríamos, ubicación eminentemente constitucionalista, ¿no? Nosotros sabemos que el pueblo, doctor, lamentablemente es direccionado por tendencias políticas, direccionado por medios de información, direccionado por temas clientelares. Por eso tenemos la calidad de asambleísta que tenemos, por eso tenemos la calidad de alcaldes que tenemos. Si usted analiza en Manabí, y eso es un tema ya político electoral, realmente no se eligen los mejores perfiles, porque los mejores perfiles están prácticamente en una desventaja. ¿Hay que profesionalizar esos perfiles entonces? Yo creo que si se exige tanto para otras funciones de menor responsabilidad, habría que profesionalizar en algunos aspectos, más que todo los que administran justicia, los que manejan procesos, los que manejan la voluntad popular, deberían ser personas que cuenten con realmente una independencia, una idoneidad y también con ciertas competencias profesionales que le permitan en su momento poder ejercer esa función. ¿Cuál es ese perfil ideal? Perdón. ¿Cuál es ese perfil ideal? ¿Cuál cree usted que debería ser la cuadratura dentro de la cual se encuentre esa persona propuesta para cumplir tan alto cargo? Bueno, decíamos anteriormente que la función electoral debe estar conformada por los partidos políticos, para que exista el autocontrol entre ellos, ¿no? Y luego decíamos que debe haber un perfil básico, que sea un profesional, ¿no? Que tenga conocimientos en derecho, que tenga conocimientos en temas procesuales e informáticos, que tenga conocimiento en administración pública, porque realmente, miren, se habla mucho del tema electoral, pero si usted analiza los procesos electorales, siguen siendo precarios, son precarios. Usted va a una junta electoral, no hay mesa, pupitres de colegio. Así es. ¿No? Entonces yo le discutía
y decía a un coordinador electoral, aquí no hay junta electoral porque no hay mesa, las papeletas en la pierna y otras en el suelo. Ni el voto secreto se Y el protege voto con no es esos secreto, biombos que apenas son cartón. Es un ajuste que en una aula pequeña de escuelas pequeñas le meten 4 urnas. Entonces Sí, yo creo que esa tiene cosa... muchas características pues de los procesos electorales de la época del liberalismo y del velasquismo. Pero bien, vámonos a unos anuncios institucionales y regresamos inmediatamente para proseguir con nuestro programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ya regresamos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho de nuestra Universidad San Gregorio, con la presencia del doctor Marcos Tulio Zambrano, quien pues es un hombre que tiene una vasta experiencia, como lo decíamos en su presentación inicial. Doctor Marcos Zambrano, hemos visto una interesante conclusión que al final del programa resaltaremos y que debe surgir como una propuesta precisamente desde la academia. Pero haciendo honor al tema del programa, con todas estas controversias que se dieron, ¿existirá legalidad o será ilegalidad la que pervive dentro del ordenamiento jurídico el proceso eleccionario que existió? Bueno, cuando existen muchas dudas, la certeza es la ley, pero en el sistema electoral ecuatoriano, por querer parecer muy democrático, lo que estamos haciendo es parecer muy, en este caso, imprecisos y con muchas dudas que pueden caer en la ilegitimidad. Porque no solamente es el tema de cómo se escrutan los votos. Analicemos el tema, por ejemplo, de la votación de los jóvenes de 16 a 18 años. Dice que el voto es de estas personas es un voto, si ellos desean, potestativo. Discriminatorio. Si ellos pueden, quieren. No discriminatorio, potestativo o discrecional. La pregunta es, estas personas que sufragan, ¿tienen la capacidad jurídica para ser miembros de las juntas receptoras del voto? En este caso, algunos participaron como miembros de las juntas receptoras del voto. A mi poco entender jurídico, yo creo que ellos no podrían ser miembros de un organismo electoral, porque la junta receptora no la veamos como la simple junta receptora electoral, es un organismo electoral. Existen 3 organismos electorales: el Consejo Nacional Electoral, con competencia nacional, la Junta Provincial Electoral, con competencia de cada una de las provincias, y luego la Junta Receptora del Voto, que es la que recepta el sufragio y por lo tanto no es menos importante que la otra. Entonces, ahí hay una falla grande en el sistema electoral porque, para mi entender, los menores de 18 no son responsables penalmente. Pero en este caso, usted señalaría es que tenga o se mantenga esa discrecionalidad del joven mayor de 16 en poder ir y sufragar, si quiere bien o si no, no, pero no ser parte de la Junta Receptora del Voto o simple y llanamente suspender la vigencia de ese derecho que se le ha consagrado en la Constitución y también obviamente en el Código Orgánico de la Democracia. Esos derechos justamente a los que yo quiero insistir. Para mi concepto como educador, desde el punto de vista sociológico, antropológico y cultural,
Yo creo que los jóvenes todavía no están en capacidad de discernir una cuestión profunda, en este caso, como es la presidencia de la República o los asambleístas. Es mi criterio, pero hay que analizarlo posteriormente. Pero lo que sí afirmo categóricamente es que estos jóvenes no pueden ser miembros de la Junta Receptora del Voto, porque si se cometen ilegalidades como un delito electoral, como por ejemplo la usurpación de nombres de personas que no están en el padrón y los permitieron votar, o por ejemplo el uso de documentos públicos como las actas, ¿no es cierto? Entonces puede acarrear delitos electorales. Pero no podrían ser juzgados, son menores. Pero adicional a ello también se vuelve un tema muy complejo. Si nosotros estamos reconociendo que aún no son capaces, a pesar de toda la tecnología que inunda el mundo, de poder depurar un padrón en que está, cuáles están los vivos y que se excluyen a los fallecidos, ¿cómo excluir a estos jóvenes que ya tienen un derecho para sufragar de manera discrecional, optativa? ¿Cómo lo podemos establecer de que no conten en las juntas receptoras del voto, pero sí puedan tal vez sufragar? Bueno, esos son los sistemas aleatorios que llama el Consejo Nacional Electoral de cómo selecciona a los miembros de la Junta Receptora del Voto. Entonces, categóricamente yo insisto que ellos no pueden ser miembros de legalmente no pueden ser, pero se los está incluyendo. En segundo lugar, ese padrón electoral nuestro ahora se ha hecho demasiado obeso y con muchas imperfecciones. Por ejemplo, el tema de los militares. Yo creo que los militares, uno cuando elige una profesión, ¿no? Elige un apostolado, sabe cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus limitaciones. Cuando un prelado decide entregar su voluntad y su vida a la iglesia, tiene sus limitaciones. Y uno de sus postulados es la no deliberancia. Claro. El militar, cuando se pone un uniforme y adopta otra posición y tiene otras prebendas que no tenemos otros ciudadanos, como por ejemplo portar armas, ¿sí?, debe tener limitaciones, y una de las limitaciones es la no participación en temas políticos. Y si le añadimos aquello de que, de conformidad con la propia Constitución, como institución y obviamente como ciudadanos que componen esa institución, son deliberantes. Así es. Entonces son obedientes. Por lo tanto, si ahí el alto mando decide que tienen que votar, a pesar de que se diga de que el voto es secreto, ¿sí o no?, puede influir precisamente ese tipo de presión de carácter jerárquico, institucional, respecto de quienes la conforman. Doctor, y no solamente vamos a ver el pasado, porque hay que ser prospectivos. ¿Qué es lo que pasa en las elecciones seccionales? La afectación es más grande. Porque ahí, por ejemplo, en los 3 municipios, en las elecciones pasadas se dio, en los municipios de Galápagos, que la diferencia fue algo sine qua non. En un municipio la diferencia fue de 1 voto, en otro municipio de 6 votos y en el otro de 10 votos. Fue tan cerrada la votación que muchos creen que los que decidieron fueron los militares y no las personas que son colonos o que viven en este caso. Numéricamente serían mayores en número. Entonces están decidiendo gente que no vive en esa circunscripción, están decidiendo por otros. Y finalmente hay una contradicción, como dice usted. Los garantes de la democracia, de custodiar los votos, la cadena de custodia, de hacer respetar la Constitución, ya tienen afiliación política o candidatos por lo menos. Entonces yo creo que eso conceptualmente, doctor, y van a luchar hay que realmente terminarlo. Yo le voy a contar una anécdota a usted. Cuando yo estudiaba en Manta Derecho, justamente, yo trabajaba en la Fuerza Aérea, pero como docente, porque yo soy docente y abogado. Pero en ese tiempo los docentes éramos empleados civiles y usábamos un uniforme caqui, sin palas. Entonces yo era presidente de la Facultad de Derecho y me decían, bueno, tú eres el candidato a presidente de FEWE. Yo decía, ¿cómo puedo yo, que uso uniforme en la mañana, ser presidente de FEWE, que en ese tiempo se luchaba por 1 centavo en el pasaje, que había que tirar las calles a luchar, el agua, el transporte? Uno tiene que ser coherente. Yo no acepté y por eso no fui presidente de FEWE de la Universidad de Manta, porque yo decía, o pertenezco a las Fuerzas Armadas o voy a las calles a luchar. Entonces yo creo que desde ese punto de vista lo he reflexionado. Y por otra parte, el otro problema que tiene el padrón son el tema de las personas que están ubicadas en otras partes del mundo por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque ese padrón tiene doble problema. Porque las personas que están fuera del país no es que están eliminadas del padrón. Están en el padrón y aparecen. Claro. Entonces cualquier persona puede manipular esa votación, tiene una cédula de ese familiar y lo hace votar. Y esa persona, por otro lado, está en otro padrón en Italia, en España, en Estados Unidos. Es decir, que tiene 2 opciones al voto. Lo que realmente no debería ser. Yo creo que si una persona ya decidió vivir en otro país, hacer su vida en otro país,
debería ya no estar en el padrón del país. Doctor, y mucho más que le permiten votar donde está. Si usted me permite, usted ha hecho un análisis, me parece muy inteligente, respecto a algunos elementos que son determinantes. Uno, los menores de edad, que obviamente no tienen todavía un voto consciente, un voto razonado, un voto sólido, desde la parte ideológica podríamos llamarlo, y entonces puede ser movido. El otro son los militares, que por obvias razones y que usted bien las ha determinado, pero también está el voto de los analfabetos. ¿Qué opinión le merece aquello? ¿Cree usted que el analfabeto tenga la capacidad, la condición para emitir un voto que a sí mismo sea consciente y no pueda ser manipulado? Bueno, el analfabetismo en nuestro país favorablemente ha ido bajando conceptualmente, pero yo creo que también ese debe ser un voto potestativo. Si la persona quiere votar, que no sea un voto obligatorio, sino que sea como en las personas privadas de la libertad o los que están sentenciados, los que son de la tercera edad, o los jóvenes, en este caso de 16 a 18 años. Pero hay muchas circunstancias que hay que analizar, porque la tendencia de la votación y el ausentismo no está justamente en los sectores populares, campesinos, sino en las ciudades, cuando la gente por X o Y motivo no ejerce el voto como debería ejercer, como se lo ha dado en esta última elección, donde realmente se han roto algunos esquemas de ausentismo, de nulos y blancos, y de la votación rural. Porque el sesgo más grande, ojo, de los resultados electorales no son esto, doctor Marcelo, y permítame hacer este análisis, como lo han dicho mucha gente, es que la gente del campo, los ignorantes, los montubios votaron por una tendencia. No, la tendencia más marcada de diferencia de una tendencia y otra fue justamente en Manta, donde es la ciudad que tiene mayor número de empresas, donde son muchas personas tituladas, tiene el 2% de ruralidad, ojo con esto. Claro. Entonces, se dieron algunas coordenadas en las últimas elecciones que no son verdaderas. Analicemos los resultados. La diferencia de la votación en Manabí en una y otra tendencia, hagámoslo aquí técnicamente, no desde un punto de vista político, no estuvo pues en los cantones más rurales como Chones y Piapa, no, estuvo en Manta, Montecristi y Jaramijó, que tiene cero ruralidad. En ese mismo orden de inquietudes, como bien lo precisaba Alberto, ¿y qué concepto le merece a usted que los extranjeros que tienen más de 5 años puedan sufragar en nuestro territorio ecuatoriano? Bueno, en este país están pasando cosas insólitas. Yo creo que en el concepto de que tenemos nosotros, de que somos hombres universales, que debemos asumir retos a nivel en algunos partes que nos toque convivir, pero en este caso la ley ecuatoriana habla después de 5 años. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Que después de 5 años que se haga una vida social, política, pueda en este caso ejercer el derecho al voto un ciudadano extranjero, pero en este caso, cuando nosotros hablamos de participación política, no solamente es el voto, sino ejercer cargos públicos. ¿No? Lo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que se dio en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que una profesora extranjera con 3 años sea vicerrectora académica. O sea, yo creo que eso sí debe tener una trayectoria más larga, de 10 años, ¿no? Por lo menos, para que pueda ejercer, para conocer la problemática, el entorno, la cosmovisión, los temas antropológicos. Entonces yo creo que en el tema electoral 5 años es suficiente. Yo creo Pero que no sería necesario que este tipo de consideraciones tenga una doble vía. Si se le da autorización vía mandato legal para que un extranjero pueda sufragar cuando vive más de 5 años en el territorio ecuatoriano, ese derecho también tiene que ser consagrado a ese ecuatoriano que también vive en ese país cuyo origen acá existe. Es decir, sí, tiene que haber la reciprocidad. Entonces, porque abrir y hablar de la universalidad del ciudadano, eso tiene que ser en todos los países del mundo. Pero hay muchos países en los cuales los ecuatorianos no tienen ese derecho. Y sin embargo, hay colonias importantes aquí en el Ecuador que deciden sobre aquello. Entonces, yo creo que esa doble vía debería ser, esa reciprocidad, para hablar como un principio básico, debería realmente también ser coincidente con la disposición legal para los que pueden gozar de este derecho en el Ecuador, ¿o no le parece? Bueno, estamos de acuerdo, doctor, por eso estos espacios de diálogo permiten ir perfeccionando ideas, ir haciendo proposiciones a futuro, y yo creo que habría que hacer un análisis, ¿no? A ver, los países que tienen mayor afluencia en el Ecuador en estos momentos,
los ecuatorianos podrán tener el mismo derecho en otros países. Yo creo que esa es una buena reflexión que hay que tenerla en cuenta, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted expresaba. Y usted señalaba un caso. Yo tengo un hermano que vive en Argentina y le voy a señalar por qué en el tema del servicio público. Él asumió una posibilidad de ser director de un hospital. Después que ganó el concurso, le dijeron: no puede asumir porque usted es extranjero, usted es ecuatoriano, usted es extranjero. No pudo. Sin embargo, nuestra ley orgánica del servicio público permite que todos extranjeros puedan incluso ocupar una función. En ese caso, mire usted, tampoco existe la reciprocidad, ¿sí?, que debe existir en el ejercicio de una función de carácter público. Así que eso yo lo que realmente veo que se ha brindado este derecho de una manera, tal vez cumpliendo el principio, pero no mirando en realidad que exista una reciprocidad con las naciones que también se concede. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista los principios fundamentales del derecho es la igualdad, ¿no? Entonces yo creo que desde ese principio la igualdad debe ser en los diferentes países. Nosotros acá, la Constitución del 2008 fue como muy generosa en muchos aspectos, en temas personales, en temas procesuales, y yo creo que nosotros creemos en la igualdad del ser humano, pero cumpliendo ciertas condiciones y ciertos tiempos. Muchísimas gracias, Alberto. Marcos, vamos a un segundo corte para los anuncios institucionales que nuestro director señala. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados televidentes, estamos nuevamente en este tercer segmento de Hablamos Derecho. Este programa de vinculación comunitaria, de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué no? Que propone la academia, que propone la universidad con corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, y con un invitado de lujo que conoce más que nadie del tema electoral, el doctor Marcos Zambrano. Y para él yo tengo una inquietud. Muchas veces la gente acude a votar, acude a las urnas por el temor de que una multa recaiga sobre aquel. Lo hace para contar con el documento que le va a permitir realizar cierto tipo de trámites, pero allí no hay un voto consciente. Yo soy de aquellos que creen plenamente en que la conciencia, la lógica, la razón, el análisis son determinantes a la hora de ejercer esto, que es obviamente uno de los más altos honores que tiene el ciudadano. Doctor, yo le pregunto, ¿será que acaso el voto discrecional, este voto voluntario, puede ser un camino que en algún momento el Ecuador pueda tomar? ¿Y cuáles cree usted que podrían ser las ventajas o las desventajas que de aquel pudieran devenir? Es muy interesante la pregunta en el sentido de que haya una conciencia plena de cuando ejerce un voto desde el punto de vista de toda la magnitud que significa esto. Yo soy muy respetuoso y cuando he participado en elecciones nunca he mostrado mi voto porque hay que ser respetuoso de la ley. Dice que el voto es secreto. Así es. Y hay personas que tienen una
magistratura muy alta, pero sigue cometiendo sus errores. Y yo creo que somos los ciudadanos que de una u otra forma estamos en una posición académica, política o social, la que tenemos que ir educando a la gente. Entonces falta educación política. Pero nace desde los propios candidatos. Claro, los propios candidatos que surgen y sacan sus votos y es rayado. Claro, prácticamente, y lo hacen frente a autoridades electorales. Claro. ¿No? Entonces yo creo que nos falta mucha formación política en nuestro país. Y la gente no tanto es por la multa, sino es por la exigencia de los requisitos. Cuando le piden en el Banco de Fomento, le piden el requisito del Consejo Electoral, que es el certificado de votación. Mucha gente dice, incluso miente, dice, yo voto por el certificado, ¿no? Entonces, en este país, si nosotros vemos la otra orilla, estamos hablando de que los jóvenes le damos discrecionalidad. Cuando realmente los jóvenes no tienen capacidad, para mi criterio, todavía política, social, económica, antropológica y social, psicológica, para decidir un voto. Yo creo que debería ser para el ciudadano que tiene de 18 a 65 años esa posibilidad. Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque ¿qué es lo que pasa? Nuestro sistema político electoral simplemente es como la ley de tránsito, ¿no? Todo el mundo sanciona, todo el mundo le cobra multa, pero nadie lo educa. Claro. Entonces debería haber, si en el gasto electoral, en el dinero que le dan al fondo partidario a los partidos, hay una partida que dice que una parte de ese dinero debe usarse para la formación y educación política ciudadana. Pero en el propio Código de la Democracia, Marcos, se señala que tiene que existir el Instituto de la Democracia, capacitar a la ciudadanía. Bueno, el Instituto de la Democracia, eso iba justamente a tocarlo, no ha presentado realmente una capacitación política y de participación electoral. Quien habla ha expresado mucho el tema de que a la gente hay que enseñarle a participar, y participar no se circunscribe solamente a ser candidato. Claro. ¿No? Usted puede participar haciendo opinión, puede participar dirigiendo campañas, puede participar asesorando candidatos, puede participar coadministrando una función o un organismo seccional autónomo, puede participar creando opinión, puede participar siendo dirigente de un partido político, y una forma de participación es ser candidato, ¿no? O ir a elegir. Entonces yo creo que esa es una materia que en forma social debemos asumirla en los colegios, universidades, y exigirle a los partidos políticos que en esta cuarentena política, desde ahora hasta elegir candidatos, podamos nosotros hacer una formación ciudadana y ir haciendo progresivamente, tal vez en 2 periodos electorales, ya el voto discrecional, en este caso, de que la persona vote o no en el Ecuador. Aunque realmente vale recordar que precisamente en la transición entre la dictadura y el retorno a la democracia entre 1978 y 79, como efectivamente existió el nacimiento de esa nueva constitución, pues se debatió mucho sobre la obligatoriedad o no del voto, que era la pregunta que hacía Alberto, ¿no? Entonces se estableció que el voto debería ser obligatorio precisamente para que la gente pudiera concurrir, porque existía ya una apatía producto de los años que teníamos en dictadura. De manera que se volvió obligatorio, y creo yo que el volver a la discusión ahora sería realmente casi como que volver al pasado. Y en ese sentido creo yo es más interesante la propuesta de que se haga efectivamente un funcionamiento del Instituto de la Democracia que tiene el Consejo Nacional Electoral, que lo señala el Código Orgánico de la Democracia, y a su vez la obligación de los partidos políticos de que de los fondos partidistas que reciban puedan realmente generar su ideología, generar su visión, su misión que tienen como organización política, y sobre todo lo que significa la propuesta ideológica de una organización, puesto que muchas de los ciudadanos no saben qué derecha y qué izquierda, y simplemente identifican a las organizaciones políticas por el nombre o el apellido del líder, del cacique, del dirigente, o como quisiéramos llamarlo en ese sentido. Entonces yo creo que por ahí interesante también la propuesta que hace nuestro compañero Alberto, pero creo yo que deberíamos más bien irnos hacia otra búsqueda en el conocimiento. Sí, así es. Pero bien, había otro tema importante que lo teníamos elaborado por nuestro compañero productor, y nos hablaba sobre lo que significa realmente el voto, o el sistema, mejor, o el método de elección de los escaños, sobre todo en las participaciones de elecciones pluripersonales. El famoso método de Hobbes. Ese es algo que a quienes
participan o hemos participado, nos resulta para nosotros algo como que una espada. Es casi como que luchar con las manos atadas. Marcos tuvo la experiencia de vivir como presidente del Tribunal Electoral en Manabí, época en la que se aplicó el sistema del método de Hong. Luego su eliminación por parte de lo que se llamaba el Tribunal Constitucional. Luego una reactivación. A ver si Marcos nos ayuda un poco históricamente para luego señalar ya en concreto la posición de él frente a este método, si es necesario tal vez plantear la eliminación o si mantenemos esa misma figura para la elección de los escaños. Si la ciudadanía desconoce, por eso es importante poder clarificar aquello, cómo funciona el método de Hong. Lamentablemente en nuestro país, después de algunos resultados electorales, empezó a manejarse este tema como un péndulo. Cuando me conviene lo pongo de este lado y cuando me conviene lo pongo del lado de acá. Tanto la izquierda como la derecha han usado los sistemas de adjudicación de escaños de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Lamentablemente en nuestro país hay algunas cosas que conceptualmente no están claras. Por ejemplo, el tema que cuando se inscriben las candidaturas deberían a las personas explicarles y quedar determinado cuál es el sistema que va a participar. Porque la Constitución y la ley deja mucha discrecionalidad al Consejo Nacional Electoral, que dice que organizará, supervisará y por lo tanto a veces con simples resoluciones, con ciertos instructivos, se va en contra de la Constitución. Por ejemplo, si me permiten ustedes hacer un paréntesis. Sí, por ejemplo, la consulta popular ya no cabía en esta elección que pasó anteriormente. Porque si ya estuvo convocado el proceso electoral, cualquier otra cosa era una interferencia. Y no tuvo ninguna trascendencia, porque ni siquiera hubieron organizaciones que se dedicaran a promocionar el sí o el no. Nadie, como decimos comúnmente, Alberto, nadie le paró bola. Y eso ahora... Hay gente que no sabía que eso iba a ocurrir. Y tuvieron la papeleta y la depositaron. Yo creo que eso fue una interferencia al proceso, porque hubo muchas papeletas, la gente no analizó, cogía consulta al presidente, ya las asambleas le dio lo mismo, muchos votos en blanco. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la doctrina de derecho electoral? Una vez convocada una elección, no puede haber cambios en ninguna, ni en el padrón, ni en las dignidades, ni tampoco en los sistemas de adjudicación de escaños. Entonces, en nuestro país, como nos hemos acostumbrado a que convocamos y después cambiamos, vía reglamento, eso es lo que hay que analizar, porque nada debe interferir al proceso, porque el que ha aceptado participar en ese proceso ha participado con esas reglas. Otra confusión para un poco ilustrar al ciudadano es el tema, por ejemplo, del plan de trabajo, doctor, si usted me permite. Dice que los candidatos presentan un plan de trabajo y luego tiene que haber rendición de cuentas. Oiga, da risa, disculpe, ver la rendición de cuentas a los asambleístas. Rendición de cuentas de concejales. Si la palabra dice cuenta, es para los que manejan recursos públicos. ¿Cómo un concejal puede hacer un plan de trabajo o un asambleísta decir yo voy a aprobar estas leyes si es el uno de un organismo colegiado? Entonces, ahí hay una contradicción en la ley que para mi criterio debe eliminarse los planes de trabajo para los concejales, para los asambleístas, porque ellos no han, y también se debe eliminar la rendición de cuentas. Pero sin ir a lo específico o gramatical que significa el tema cuentas. El hecho es que a ellos les corresponde legislar y fiscalizar. Así es. Tanto para los concejales como para los asambleístas. Hay una contradicción. Y sabiendo que una ley no se puede aprobar, aunque sea iniciativa, aunque sea una propuesta, no la puede aprobar por sí mismo, porque requiere de un colectivo que conforma la corporación municipal o en este caso el pleno de la asamblea, no lo puede lograr porque no tiene los votos suficientes. Entonces, ¿qué ocurre? Se queda con una propuesta inconclusa, no cumplida. Entonces, podríamos decir inoficioso el tema de presentar un plan de trabajo que no depende de su voluntad ni de su esfuerzo. Entonces, hay que ir perfeccionando esa ley de elecciones, eliminando para las pluripersonales, es decir, para los concejales, miembros de juntas parroquiales y asambleístas, eliminar el plan de trabajo, que debe ser para presidente, para prefecto, alcaldes y presidentes de junta. Eso para ir un poco afinando el tema. Luego vamos al sistema de Hong, ¿no? Es decir, ¿qué representa su voto en un momento de verdad? Porque el ciudadano y a veces ni los candidatos mismos entienden qué ha pasado con los votos.
cómo usted, teniendo mayor votación que un ciudadano, no adquiere, le permite acceder a ese escaño teniendo mayor votos que otros candidatos. Irónico podría ser la definición. Claro, la gente dice, bueno, esto no se entiende. Generalmente en nuestro país se aplicaron sistemas de Hong en función a los resultados que se dieron en el 2004, donde un solo partido se llevó todos los asambleístas o diputados. Entonces, vamos a hacer un sistema donde se representen las minorías. Pero no es así. No se representan las minorías, se representan las dos primeras fuerzas electorales. Entonces, en este caso, el voto verdadero del ciudadano no tiene el valor con el cual la gente lo depositó en la urna. Por ejemplo, la sumatoria de los candidatos, es decir, es el que saca el repartidor de escaños, es decir, que la suma de todos los candidatos de la lista. Por otra parte, también hay un problema en la papeleta, porque la ley dice que el ciudadano podrá elegir entre lista, de una lista o entre listas, pero no existió el voto en plancha. Es decir, por ejemplo, en el caso del doctor Marcelo, mucha gente lo conocía, solo votó por él porque no había el voto en plancha. Entonces, como a veces los partidos, los ciudadanos que no están en un partido de gobierno, que no pertenecen a un municipio, no han promocionado generalmente su número. Están más promocionados ciertos números donde la gente lo busca y raya todo acá. Pero a veces existimos candidatos que nos conocen a nosotros y como no existe el voto, el casillero para la plancha, eso es importante analizarlo, doctor, cómo se ha ido manipulando la papeleta. Cuando el sistema de Hong, la fundamenta del sistema de Hong dice que el ciudadano podrá elegir la lista o entre listas. Pero en este caso no le dan opción allá a la lista. Porque muchas personas, si hubiesen tenido el casillero de voto en plancha en su lista, yo les aseguro que los resultados hubiesen sido otros. Entonces, eso hay que analizarlo antes de ver la distribución, ¿no? Es decir, la manipulación del sistema de Hong en función a la elaboración de la papeleta, que es donde realmente el ciudadano materializa el voto. No existe el voto en plancha y siempre lo van cambiando. Mire, que antes el voto era a los lados, el recuadro, ahora se lo pusieron abajo. Entonces, eso es una manipulación. ¿Por qué? Porque realmente no existió el voto en plancha. Y si no existe el voto en plancha, no puede haber sistema de voto. Doctor, se rompen entonces los protocolos democráticos. La esencia de la democracia radica en que yo voto por alguien y ese alguien tiene que ocupar aquel lugar, aquel puesto por el que yo voté, y si lo hice de forma mayoritaria, esa es mi expresión. Entonces, en esos términos, el método de Hong termina rompiendo estos protocolos democráticos. Definitivamente, desde el punto de vista de forma, en la papeleta como está estructurada, y desde el punto de vista de fondo, porque la sumatoria para repartir los escaños la da la suma de todos los candidatos, y no de los más votados, que debería ser. Porque si hay, por ejemplo, existen 6 escaños, deberían escogerse los más votados de todas las listas. Yo creo que el sistema de Hong se perfecciona siempre y cuando el voto fuera por lista. Solo por o sea, usted tiene una sola opción. ¿Cuál sería el sistema ideal? Bueno, yo creo que el sistema de Western es un sistema que anteriormente se usó, donde... Western mejorado. Western mejorado, que fue un sistema que realmente daba la representación a los más votados de las listas, que se permitían elegir al ciudadano. Pero ese se aplicó para los asambleístas nacionales. Se aplicó para los asambleístas nacionales. Entonces, usted ve un poco más de diversidad, ¿no? A pesar de los resultados, ¿no? Usted, como decía el doctor Marcelo, a veces analizamos que una tendencia tiene el 45% y se lleva todos los escaños. Es decir, no representa la mayoría. Ni la mitad siquiera. Entonces, ¿cómo es posible que no siendo ni siquiera la mayoría se lleve la totalidad de los escaños que tienen que asignarse? Y frente a eso, ¿no? Pero hay un antecedente de carácter jurídico, sus efectos como tal, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional. El Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal, creo que fue el 2006 que eliminó el sistema, pero luego fue retomado en el 2009, cuando esa resolución del Tribunal Constitucional era de que nunca más en el Ecuador se pudiera utilizar ese sistema del método de Hong. Y se volvió a hacerlo, y la ciudadanía lo sigue cuestionando, aunque pues prácticamente estamos como que adaptándonos a esa regla, porque no hay posibilidades, no hay mayoría en la Asamblea como para poder cambiar o obligar a la Corte Constitucional, una Corte Constitucional que se dice que está sumisa al gobierno. No hay mayoría ni posibilidades tampoco de convocar a una asamblea o una consulta para reformar la Constitución. Entonces, ¿qué hacer ahí frente a esto?
Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, este ejercicio democrático, académico, ciudadano, institucional, es lo que tenemos que hacer, seguir formando a la gente para que esté consciente de en qué sistemas electorales nosotros participamos. Porque esto es un juego de figuras, es un juego de palabras, es un juego de números, es un juego de software, ¿no? Que realmente las personas que no lo entienden, yo creo que ejercen su voto más por el certificado que por el propio resultado. Y ahora más que nunca, cuando hay una diferencia de 200.000 votos, a la gente le ha calado muy profundo que no sabemos realmente cuál es el resultado de lo que la gente quiso expresar en la voluntad popular. Muchas gracias, Marcos Alberto. Nos vamos a un último corte institucional y regresamos de manera inmediata para las conclusiones que son tan interesantes para la academia con nuestro invitado Marcos Zambrano. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Estimados amigos, estamos cerrando ya este programa de Hablamos Derecho, esta propuesta académica importante que nos permite conectarnos con usted y un poquito explicitar aquellas temáticas que usted nos propone a través de nuestros correos y que nos propone también a través de nuestro WhatsApp que repetimos de manera constante. Así que es un gusto haber hecho este programa especial acerca de lo que es el tema electoral y lo hemos hecho con el experto, el doctor Marcos Zambrano, a quien vamos a despedir para cerrar finalmente una especie de editorial que compendie aquello que ha sido el devenir de este programa y la extracción de lo más importante que aquel representa. Doctor, ha sido un placer verdadero tenerlo con nosotros en esta noche. Muchas gracias, Alberto, doctor Marcelo, a la Universidad San Gregorio y a estos importantes espacios de participación, y reafirmo mi posición de que tenemos un espacio de tiempo para empezar a hacer educación en participación ciudadana, para que todos los temas que hemos analizado, los que quedan en el tapete y los que van a salir como propuesta, sean realmente analizados, pensados y socializados con los ciudadanos para un mejor ejercicio democrático en futuros procesos electorales. Muchas gracias y buenas noches a todos. Luego de este conversatorio y finalmente analizando lo que sucedió el 19 de febrero y el 2 de abril, en que entre la primera y la segunda vuelta han existido una oposición fuerte, una oposición muy grande de los ciudadanos ecuatorianos frente al proceso electoral de ambas elecciones, queda sin lugar a dudas 2 posibles soluciones para que renove la confianza del ecuatoriano en el sistema democrático. Y esas 2 propuestas tienen que ver necesariamente con la reforma al Código Orgánico de la Democracia. Que se reforme el artículo 20 que señala la conformación del Consejo Nacional Electoral. Esto es, que no solo sea un partido político el que tenga en sus manos por la vía de lo que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que se retome lo que antes estuvo en la Constitución de 1998, que sean los partidos más votados que tengan un integrante, en este caso 5, como lo señala la ley, o 7 si es que se quisiera ampliar. Pero en todo caso sería que cada de los partidos más organizados interponga o ponga un representante para que pueda controlar. Y finalmente el método de escoger a los respectivos escaños que señala el propio Código Orgánico de la Función Legislativa. Que no se lo haga a través del sistema
llamado el método de Hong, sino a través del método llamado juez reformado, en cuyo caso la reforma sería necesariamente al artículo 164 del Código de la Democracia. De manera que académicamente podemos concluir, y muchísimas gracias, Marco, por tu aporte valioso para esta conclusión, de manera que la academia también y nuestros profesores, sobre todo en Derecho Constitucional, deberíamos ser los portaestandartes de esta propuesta de la reforma de estos dos artículos para que se genere una confianza, para que el Consejo Nacional Electoral realmente logre recuperar la credibilidad que los ecuatorianos en estos momentos no la tienen. Muchísimas gracias y ha sido un gusto estar nuevamente en este programa Hablamos Derecho.